Los granjeros buscaron obstinadamente durante varios largos días a la serpiente, revisando cada rincón, pero parecía que se había disuelto sin dejar rastro en la espesa maleza del bosque, como un fantasma que se escondía en las sombras de los árboles. Pasaron los meses, arrastrándose lentamente uno tras otro. Llegó la temporada de lluvias, trayendo consigo humedad y frescura. Y tal vez la serpiente había encontrado un lugar acogedor y escondido para entrar en hibernación, resguardándose del mal tiempo. Mientras tanto, en la casa de Lin y Ye, no podían deshacerse del pesado sentimiento de culpa que, como una nube oscura, pendía sobre ellos. Incluso su perro, Malay, parecía haber caído en una profunda tristeza. Comenzó a dormir mucho. Sus movimientos se ralentizaron y su peso empezó a aumentar constantemente debido a la disminución de su actividad. Al menos eso pensaban los dueños hasta que un día Lee notó algo completamente inesperado y sorprendente. Malay estaba embarazada. Y no solo embarazada, sino que llevaba en su vientre cachorros que, al parecer, eran descendientes de su perro fallecido, Tiger. Este descubrimiento fue para ellos un verdadero milagro. Un pequeño rayo de luz en su sombría cotidianidad, como si una parte de su amado Tiger hubiera regresado a ellos de alguna manera increíble en una nueva forma. Lin y Ya rodearon a Malay de cuidados y atención, tratando de mantenerla cerca de la casa para no perderla a ella ni a los futuros cachorros bajo ninguna circunstancia. Planearon todo hasta el más mínimo detalle. 1 o 2 días antes del supuesto parto, Malay debía ir al veterinario para un examen exhaustivo y preparativos. Sin embargo, los cachorros, al igual que los niños humanos, no quieren someterse a horarios estrictos y llegan a este mundo cuando les place. Una noche, al regresar a casa después de una cena en la ciudad, Lin y Ya encontraron a Malay acostada en su cómoda camita, y junto a ella, 2 cachorros recién nacidos, indefensos, chillando y apretándose contra su madre. Mientras los esposos admirando esta conmovedora escena, Malay de repente se tensó de nuevo y pronto nació un tercer cachorro. Pero para su horror, no mostraba signos de vida. El pequeño bulto yacía inmóvil, como un juguete sin vida. Hai, sin perder un segundo, tomó al cachorro suavemente en sus manos, comenzó a frotar su cuerpecito con suavidad, luego lo apretó contra su pecho y sopló cuidadosamente en su naricita. Y de repente, como por arte de magia, el pequeño dio un débil primer respiro, se movió y cobró vida. Cuando lo devolvieron a Malay, todos notaron lo asombrosamente que se parecía a Tiger en su infancia. Esto les provocó al mismo tiempo alegría y una amarga nostalgia por su amigo perdido. La vida en la casa adquirió calma y armonía durante algunos meses. Los cachorros crecieron, llenando cada día de risas, travesuras y energía inagotable. Y esta nueva alegría fue suavizando gradualmente el dolor por la pérdida de Tiger, disolviéndolo como la niebla matutina bajo los rayos del sol. Pero la idilia, como suele suceder, no podía durar para siempre. El peligro se acercaba más de lo que cualquiera podía suponer. Con el inicio de la temporada de sequía, cuando la tierra se secaba y la hierba se volvía amarilla, los cachorros habían crecido lo suficiente como para corretear en el jardín. La casa estaba rodeada por una valla sólida, construida especialmente para que los perros no escaparan al bosque. Pero ese fatídico día, eso no importó. Mientras Malay vigilaba atentamente a sus pequeños jugando en la hierba, algo captó su atención, ya fuera un susurro o un olor apenas perceptible. No tuvo tiempo de reaccionar cuando los cachorros, movidos por la curiosidad, se acercaron demasiado a una enorme serpiente que acechaba cerca. Malay se lanzó a proteger a sus crías, instintivamente colocándose entre ellos y la amenaza. Los cachorros eran aún demasiado pequeños e ingenuos para darse cuenta del gran peligro, y su curiosidad los atraía cada vez más cerca de la serpiente. Cada vez que uno de ellos se acercaba demasiado, Malay lo bloqueaba desesperadamente, pero seguirle el paso a 3 inquietos a la vez era casi imposible. Estaba tan concentrada en proteger a los cachorros que no notó cómo la serpiente comenzaba a prepararse para atacar. Si Malay hubiera prestado atención a la serpiente a tiempo, tal vez habría evitado el enfrentamiento, pero quizás era la misma serpiente que alguna vez mató a Tiger y el desenlace podría haber estado predestinado. Antes de que el perro pudiera reaccionar,
La serpiente la envolvió rápidamente con su poderoso cuerpo y comenzó a apretar, estrechando sus anillos cada vez más. En ese momento, Lin estaba en la casa y de repente escuchó el desesperado ladrido de Malay. Ya estaba a punto de salir al patio para ver qué pasaba cuando el ladrido se detuvo abruptamente. Pensando que todo estaba bien, Lin no le dio importancia, sin sospechar que el perro había callado porque ya no podía respirar. Hai, que estaba trabajando en su taller cercano, tampoco vio ni escuchó nada. Si tan solo uno de ellos hubiera mirado las cámaras de videovigilancia instaladas alrededor de la casa, habría notado de inmediato el peligro mortal en el que estaba Malay. La serpiente había inmovilizado completamente al perro, apretándola tan fuerte que no podía ladrar ni siquiera respirar normalmente. Parecía el fin. ¿Acaso la serpiente ahora también se llevaría a los 3 cachorros, dejando a la familia en total desesperación? La serpiente apretaba cada vez más fuerte, pero entonces ocurrió algo increíble. Cuando la esperanza parecía haberse extinguido por completo, los 3 pequeños cachorros comenzaron a ladrar furiosamente, lanzándose contra la serpiente. Incluso intentaron morderla, pero sus diminutos dientes eran demasiado débiles para causar algún daño, sus mordiscos no eran más fuertes que pinchazos de alfiler. Sin embargo, su desesperado ladrido solo enfureció aún más a la serpiente. Ella clavó sus dientes en Malay para reforzar su agarre y la apretó con renovada fuerza. Los cachorros estaban impotentes para ayudar a su madre, pero su ladrido fuerte y agudo finalmente llegó a los oídos de Lin. Nunca antes los había escuchado ladrar tan feroz y desesperadamente. Más aún la alarmó el repentino silencio de Malay. Corriendo al patio, Lin se congeló de horror. Su amada Malay estaba en los mortales abrazos de una serpiente gigante, una de las más grandes que jamás había visto. Los 3 cachorros saltaban alrededor, observando impotentes cómo la serpiente estrangulaba a su madre. Lin no perdió tiempo. Primero, rápidamente llevó a los cachorros al cercado más cercano para protegerlos de la serpiente. Luego gritó, «Ye, agarra el vinagre y corre aquí rápido». Lin estaba en el patio, su corazón latía frenéticamente y su voz temblaba de horror y desesperación mientras gritaba a Ye que corriera hacia ella con vinagre de inmediato. En su mente, los pensamientos giraban como un torbellino, sabía que el vinagre era un viejo método rural para ahuyentar serpientes, aunque no estaba segura de si funcionaría contra un monstruo tan enorme y feroz como el que ahora tenía a Malay en sus mortales abrazos. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo se alargaba infinitamente, como en un sueño de pesadilla donde corres pero no puedes moverte. Los cachorros, encerrados en el cercado, continuaban ladrando desesperadamente, y sus vocecitas se fusionaban en un coro agudo lleno de miedo e impotencia. Corrieron a lo largo de los barrotes, como pequeños soldados listos para lanzarse contra el enemigo, pero incapaces de liberarse para salvar a su madre. Ye, al escuchar el grito de su esposa, dejó caer el martillo con el que acababa de clavar un clavo en un estante de madera en su taller. El sonido de la herramienta al caer resonó en el pequeño cobertizo, pero ni siquiera le prestó atención. Sus piernas lo llevaron hacia la casa por sí solas. Su corazón golpeaba en su pecho como un tambor, y solo un pensamiento pulsaba en su cabeza: algo le había pasado a Malay. Irrumpió en la casa, buscando frenéticamente la botella de vinagre que guardaban en la cocina para diversas necesidades domésticas. La botella de plástico estaba en un estante junto a frascos de conservas, y la agarró tan bruscamente que casi derribó todo a su alrededor. Sin perder un instante, ya salió corriendo al patio, apretando el vinagre en su mano como un arma lista para la batalla. Cuando apareció en el umbral, su mirada cayó sobre una escena aterradora. Malay, su fiel y valiente perro, yacía en el suelo, casi completamente oculta por los anillos de una serpiente gigante. Su pelaje, usualmente brillante y bien cuidado, ahora estaba enredado y húmedo por el esfuerzo, y sus ojos, llenos de dolor, apenas eran visibles bajo las escamosas espirales que la aplastaban. La serpiente, cuya piel brillaba con patrones oscuros bajo los rayos del sol poniente, parecía la encarnación de un mal antiguo que emergía de las profundidades del bosque para reclamar otra víctima. Su cabeza se balanceaba lentamente, y su lengua bífida se asomaba de vez en cuando, como si probara el aire. Jai se detuvo por un segundo, impactado por el tamaño de la criatura.
Era más gruesa que su brazo y más larga que su vieja camioneta estacionada cerca de la casa. «Ye, vierte el vinagre», gritó Lin. Su voz se quebró en un chillido, sacando a su esposo del estupor. Él corrió hacia adelante, desenroscando la tapa de la botella mientras avanzaba y arrojó con fuerza el líquido directamente sobre la serpiente. El fuerte olor a vinagre se esparció instantáneamente por el patio, mezclándose con el aroma seco de la hierba marchita y la tierra reseca por la larga sequía. La serpiente, al sentir el ardor, siseó más fuerte que la bocina de un tren y su cuerpo tembló. Aflojó su agarre por una fracción de segundo, y eso fue suficiente para que Malay tomara una débil y ronca bocanada de aire, la primera en minutos que parecieron una eternidad. Pero la serpiente no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Enfurecida, giró su cabeza hacia Ye. Sus ojos brillaron con un destello frío e inhumano, y abrió la boca, mostrando colmillos afilados como agujas de los que goteaba veneno. Lin, sin dudarlo, agarró una larga pala de jardín que yacía cerca de la valla y, con un grito, se lanzó hacia la serpiente. Se balanceó y golpeó el cuerpo escamoso con tanta fuerza que la hoja de la pala se hundió en la tierra, dejando un surco profundo. El golpe cayó justo debajo de la cabeza de la serpiente, y ésta, chillando de dolor, se retorció bruscamente, soltando finalmente sus anillos alrededor de Malay. El perro cayó al suelo, respirando pesadamente. Sus costados subían y bajaban convulsivamente, pero estaba viva. Ye, aprovechando el momento, vertió el resto del vinagre directamente en la cara de la serpiente, apuntando a los ojos. El líquido dio en el blanco, y la serpiente, cegada y desorientada, comenzó a retorcerse, intentando retroceder. Su largo cuerpo se deslizó por la hierba, dejando un rastro sinuoso, hasta que finalmente desapareció en la espesa maleza al borde del jardín, siseando y contorsionándose como un dragón herido. Lin se arrojó hacia Malay, cayendo de rodillas junto a ella. Acarició la cabeza del perro, susurrando palabras cariñosas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros húmedos en su piel polvorienta. Malay movió débilmente la cola. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con calidez y gratitud. Ye corrió al cercado y liberó a los cachorros, que inmediatamente se lanzaron hacia su madre, olfateándola y gimiendo suavemente. Se frotaban contra su pelaje con sus narices, como si verificaran que todavía estaba con ellos. Y uno de ellos, el que más se parecía a Tiger, lamió su hocico, como agradeciéndole por salvarlos. Los esposos llevaron a Malay a la casa, acostándola en una manta suave junto a la chimenea. Los cachorros se acomodaron a su lado, apretándose contra ella como pequeños bultos de calor y vida. Lin y Ye se sentaron en el suelo, tomados de la mano, mirando a su pequeña familia que acababa de sobrevivir a un encuentro con la muerte. Esa noche no pudieron dormir. Cada crujido fuera de la ventana los hacía sobresaltarse, y las sombras de las ramas mecidas por el viento parecían siluetas siniestras de serpientes esperando su momento. Sabían que la serpiente podría regresar. Parecía demasiado persistente y vengativa. Pero ahora estaban preparados. En un rincón de la habitación había una nueva botella de vinagre, junto a ella una pala, y sobre la mesa una linterna cargada para iluminar la oscuridad si tuvieran que luchar de nuevo. Pasó una semana. Malay se recuperaba lentamente. Sus fuerzas regresaban día a día, y los cachorros se volvían más ruidosos y juguetones. Pero en el aire flotaba una tensión. Lin y ya no podían deshacerse de la sensación de que el bosque alrededor de su casa se había vuelto diferente, más siniestro. Una noche, cuando la luna colgaba alta en el cielo, bañando el jardín con luz plateada, escucharon un sonido extraño, un siseo bajo y prolongado que venía de lejos. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos brilló el mismo miedo. La serpiente no se había ido lejos. Estaba esperando, y tal vez preparándose para un nuevo ataque. Pero ahora no solo tenían a Malay y a los cachorros que proteger, sino también una determinación fortalecida por esta prueba. No se rendirían nunca. La noche en que Lin y Ye escucharon el siniestro siseo desde las profundidades del bosque marcó un punto de inflexión en sus vidas. La luna, como un enorme ojo plateado, colgaba sobre las copas de los árboles, proyectando sombras largas y quebradas sobre la hierba seca alrededor de la casa.
El viento, frío y cortante, arrastraba por el suelo mechones de polvo y hojas caídas, creando un fondo susurrante que solo aumentaba la ansiedad. El siseo que venía de lejos no era solo un sonido. Sonaba como una advertencia, como la voz misma de la naturaleza decidida a recordarles a los humanos que no eran los dueños aquí, sino meros huéspedes a los que se les permitía vivir por un tiempo. Lynn estaba sentada junto a la ventana, aferrándose al alféizar con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Jay estaba a su lado, sosteniendo una linterna cuyo haz temblaba en su mano tensa. No dijeron una palabra, pero sus miradas lo decían todo. La serpiente no se había ido simplemente, estaba escondida, esperando el momento adecuado para asestar un nuevo golpe. A la mañana siguiente, apenas los primeros rayos del sol atravesaron la niebla matutina, los esposos decidieron que ya no podían vivir con miedo constante. Malay, aún débil pero capaz de levantarse, yacía en su manta, rodeada de cachorros que, a pesar del horror vivido, seguían jugando, persiguiéndose unos a otros por la habitación. Su despreocupación parecía casi fuera de lugar frente a la sombría determinación que se había apoderado de Lin y Ye. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, sobre la cual había mapas antiguos de los alrededores, amarillentos por el tiempo, y algunos libros desgastados sobre animales locales que ya había comprado alguna vez en un cruce a un vendedor ambulante. Sabían que la serpiente no era una bestia común. Su tamaño, su persistencia, su malicia casi consciente, todo sugería que se enfrentaban a algo más grande que un simple depredador del bosque. Tal vez era esa misma leyenda de la que susurraban los ancianos del pueblo, una serpiente enorme que vivía durante décadas, protegiendo algo en lo profundo del bosque donde ningún humano había puesto un pie. Debemos encontrar su guarida, dijo Lin. Su voz era firme, aunque en sus ojos brillaba una sombra de miedo. Haya sintió, aunque en su mente giraban dudas, ¿y si encontraban a la serpiente pero no podían derrotarla? ¿Y si no estaba sola? Pero no había opción de retroceder. Su casa, sus perros, su paz estaban en peligro, y quedarse de brazos cruzados significaba condenarse a esperar eternamente un nuevo ataque. Comenzaron a prepararse. Ye sacó del cobertizo un viejo rifle de caza que no había usado en años, revisó si los cartuchos estaban cargados y limpió el cañón de óxido. Lin preparó una mochila con provisiones, agua, comida, un botiquín, una cuerda y varias botellas de vinagre que ahora parecían su arma principal. Decidieron dejar a Malay y a los cachorros en casa, cerrando ventanas y puertas y colocando un cuenco de vinagre en el umbral, esperando que el olor ahuyentara a la serpiente si intentaba acercarse. Cuando salieron al patio, el sol ya había subido más alto, disipando la niebla y revelando la vista del bosque, oscuro, denso, lleno de susurros y misterios. Lin tomó la pala, la misma que había salvado a Malay, y ya colgó el rifle al hombro, sosteniendo la linterna en una mano y un machete afilado en la otra. Se dirigieron al lugar donde la serpiente había desaparecido la última vez. Examinando cuidadosamente el suelo en busca de huellas, y pronto las encontraron. Una amplia franja de hierba aplastada y ramas pequeñas se extendía hacia el interior del bosque, como si alguien hubiera arrastrado un saco pesado. La pista era fresca. La serpiente había pasado por allí recientemente, tal vez esa misma noche cuando escucharon su siseo. Lin y Ye se miraron, y sin palabras quedó claro, estaban en el camino correcto, pero ese camino podría llevarlos directamente a las fauces del peligro. El bosque los recibió con un silencio opresivo, roto solo por el ocasional grito de un pájaro o el crujido de ramas bajo sus pies. Los árboles, altos y antiguos, cerraban sus copas sobre sus cabezas, dejando pasar solo finos rayos de luz que caían en manchas sobre el musgo y las hojas caídas. El aire era pesado, impregnado del olor a humedad y madera podrida, y en la distancia se escuchaba un débil chapoteo de agua, quizás un arroyo o un pantano. Cuanto más se adentraban, más fuerte se volvía la sensación de que alguien los observaba. Lin miraba hacia atrás una y otra vez, sus nervios tensos como cuerdas, y ya apretaba más fuerte el machete, listo para golpear cualquier cosa que saltara de los arbustos. La huella de la serpiente los guiaba cada vez más lejos hasta que llegaron a un pequeño claro rodeado de densos matorrales espinosos. En el centro del claro se abría un agujero oscuro,
la entrada a una cueva medio oculta por las raíces de un viejo árbol cuyas ramas colgaban como una cortina. Esta es su guarida, susurró Lin. Su voz temblaba de una mezcla de miedo y emoción. Ye se acercó más, dirigiendo el haz de la linterna hacia la oscuridad. La luz reveló paredes de piedra lisas cubiertas de humedad y algo brillante en el suelo, escamas viejas y desgastadas, como si la serpiente hubiera mudado su piel allí más de una vez. Pero la serpiente misma no estaba a la vista. Se quedaron en la entrada, escuchando. Desde las profundidades de la cueva llegaba un sonido rítmico y débil, como la respiración de una criatura enorme. Lin apretó la pala y ya levantó el rifle, listo para disparar. Sabían que retroceder ahora significaba darle a la serpiente la oportunidad de regresar y atacar de nuevo, tal vez no a Malay, sino a ellos mismos o incluso a los cachorros. La decisión estaba tomada. Entrarían. Al bajar a la cueva, sintieron como el aire se volvía más frío y denso, y el olor a humedad dio paso a algo áspero, casi metálico. El suelo estaba resbaladizo por la humedad, y cada paso resonaba, reverberando por el estrecho túnel. El haz de la linterna danzaba por las paredes, revelando sombras extrañas que parecían raíces o algo vivo. De repente, adelante se escuchó un susurro, suave pero claro, como si algo pesado se moviera sobre la piedra. Lin se detuvo, su respiración se entrecortó, y ya levantó lentamente el rifle, apuntando a la oscuridad. Y entonces, desde las sombras, emergió ella, la serpiente, aún más enorme de lo que recordaban. Su cuerpo, cubierto de escamas oscuras con un brillo verdoso, llenaba casi todo el pasaje, y sus ojos ardían como dos brasas al rojo vivo. Levantó la cabeza, siseando tan fuerte que las paredes temblaron. Y en ese momento, Lin notó algo extraño. Detrás de la serpiente, en las profundidades de la cueva, había un montón de huesos, no solo de animales, sino también, al parecer, humanos. Y junto a los huesos, algo brillaba, un viejo medallón cubierto de suciedad, pero aún claramente visible contra la oscuridad. Está protegiendo algo, susurró Lin, pero sus palabras se ahogaron en un nuevo siseo de la serpiente, que comenzó a acercarse lentamente. Ye disparó, y el estruendo del disparo rompió el silencio de la cueva, resonando en las paredes. La bala alcanzó el cuerpo de la serpiente, pero ésta solo se estremeció, sin detenerse. Lin, sin perder tiempo, arrojó vinagre de la botella, apuntando a la cara, y la serpiente siseó aún más fuerte, retrocediendo un paso. Pero esto fue solo un éxito temporal. Claramente no estaba dispuesta a rendirse. La cueva se convirtió en un campo de batalla. La serpiente se lanzaba hacia adelante, Ye disparaba, Lin blandía la pala, y el vinagre corría como un río, llenando el aire con un olor acre. En un momento, la serpiente casi atrapó a Ye, envolviendo su pierna con su cola. Pero Lin golpeó su cabeza con la pala, obligándola a soltar a su presa. La batalla duró lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo unos minutos. Finalmente, herida y cegada, la serpiente comenzó a retroceder. Sus movimientos se volvieron lentos e inseguros. Desapareció en las profundidades de la cueva, dejando tras de sí un rastro de sangre. Lin y Ye, respirando con dificultad, en medio del túnel. Su ropa estaba rasgada, sus manos temblaban, pero estaban vivos. Se acercaron al montón de huesos y recogieron el medallón. En él había una inscripción en un idioma antiguo que no pudieron descifrar. Pero una cosa estaba clara, la serpiente no protegía solo su guarida, sino un secreto escondido en esa cueva durante décadas. Salieron al exterior, apoyándose el uno en el otro, y regresaron a casa bajo las primeras estrellas. Malay los recibió con un ladrido débil, y los cachorros saltaron alegremente a su alrededor. La serpiente había sido derrotada, o al menos ahuyentada, pero el medallón que trajeron consigo yacía sobre la mesa como un recordatorio, su aventura aún no había terminado. Algo los esperaba adelante, y el bosque, silencioso y siniestro, guardaba sus secretos, listo para revelarlos en cualquier momento. Cuando Len y Ye, exhaustos pero vivos, regresaron a casa, la noche ya había tomado posesión por completo. El cielo sobre su pequeña casa estaba salpicado de estrellas,
como si alguien hubiera esparcido descuidadamente un puñado de joyas brillantes sobre terciopelo negro. El viento se había calmado, dejando solo una leve brisa que movía las copas de los árboles, como si el bosque susurrara entre sí, discutiendo lo que acababa de suceder. En la casa reinaba un silencio cálido y acogedor, roto solo por el suave ronquido de los cachorros que se habían acurrucado alrededor de Malay en su suave manta junto a la chimenea. El perro, aún débil tras lo vivido, levantó la cabeza cuando los dueños entraron, y sus ojos, llenos de devoción y gratitud, se encontraron con los de ellos. Movió la cola débilmente, como diciendo, sabía que volverían por mí. Lin se arrodilló junto a ella, acarició su cabeza, sintiendo como el pelaje se deslizaba suavemente entre sus dedos, y susurró, estamos todos bien, pequeña. Ahora todo ha terminado. Pero en el fondo de su alma sabía que no era del todo cierto. El bosque, la serpiente y ese extraño medallón habían dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Jess se dejó caer pesadamente en una silla, dejó el rifle en una esquina y arrojó la mochila al suelo, de la cual cayó el medallón con un suave golpe. Yacía en las tablas de madera, brillando a la luz de la chimenea, y sus antiguos patrones parecían vivos, danzando en los reflejos del fuego. Lin lo recogió, lo giró en sus manos, sintiendo el frío del metal y la rugosidad de los símbolos grabados que no podía leer. No era solo una pieza de joyería antigua. Se sentía como una historia, pesada y sombría, como si hubiera sido testigo de eventos que los humanos habían olvidado hace mucho. Ye, mirando el medallón, se frotó pensativamente la barbilla cubierta de barba incipiente y dijo, tenemos que averiguar qué significa esto. Si la serpiente lo protegía, entonces vale algo o asusta a alguien. Su voz estaba ronca por el cansancio, pero resonaba con una determinación sincera alimentada por la curiosidad que ahora se había convertido en su compañera común. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña pero agradable. Malay recuperaba fuerzas gradualmente, sus movimientos se volvían más seguros, y los cachorros, sin saber cuán cerca habían estado de la muerte, seguían creciendo, llenando la casa de ruido, risas y travesuras interminables. Corrían tras una vieja pelota de goma que Lin había encontrado en el trastero y dejaban pequeñas huellas de patas en el suelo polvoriento, como artistas pintando su cuadro de vida. Lin y ella intentaron volver a la rutina habitual. Él reparaba la valla que había sufrido durante la sequía, y ella cocinaba la cena, llenando la cocina con el aroma de carne asada y hierbas frescas recolectadas en el jardín. Pero cada noche, cuando el sol se ponía tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados, se sentaban a la mesa, desplegaban mapas y libros frente a ellos e intentaban descifrar el misterio del medallón. Revisaban viejas leyendas escritas en revistas desgastadas y discutían qué podría estar escondido en esa cueva además de huesos y escamas. Tal vez era un tesoro escondido por un fugitivo hace siglos, o un amuleto que perteneció a alguna tribu antigua cuyos rastros habían desaparecido hace mucho de la faz de la tierra. O tal vez era una maldición que ahora había pasado a ellos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado y la chimenea crepitaba, proyectando cálidos reflejos en las paredes, Lin encontró en uno de los libros una mención a un símbolo similar al grabado en el medallón. Era una marca vinculada a un culto antiguo que, según los rumores, adoraba a las serpientes como guardianes del mundo del más allá. El libro decía que tales medallones se entregaban a los elegidos para que pudieran invocar o ahuyentar a estos guardianes, pero a cambio había que pagar un precio terrible, la vida de seres queridos o incluso la propia alma. Lin lo leyó en voz alta, y un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia y el débil aullido del viento afuera. Jai frunció el ceño, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, y luego dijo en voz baja, y si eso es cierto, entonces la serpiente no solo quería matarnos, quería recuperar lo que nos llevamos. Lin apretó el medallón en su mano, sintiendo cómo se volvía cada vez más frío, y susurró, entonces tenemos que decidir qué hacer con él. Dejarlo aquí significa vivir con miedo. Devolverlo significa enfrentarla de nuevo. Se quedaron sentados en silencio por un largo rato, mirándose el medallón y luego el uno al otro, hasta que los cachorros comenzaron a revolverse a sus pies, exigiendo atención. Uno de ellos, el que más se parecía a Tiger, saltó al regazo de Lin y lamió su mejilla,
como recordándole que valía la pena luchar por ellos. Y en ese momento, los esposos tomaron una decisión: no esconderían el medallón ni lo devolverían a la cueva. En cambio, encontrarían una manera de destruirlo, fundirlo en el fuego, romperlo en pedazos o enterrarlo tan profundo que ninguna serpiente ni humano pudiera encontrarlo. Pero sabían que no sería fácil. El bosque no soltaría su secreto sin pelear, y la serpiente, si aún estaba viva, sentiría que su tesoro estaba en peligro. A la mañana siguiente, se levantaron con los primeros rayos del sol, llenos de determinación. Ya encendió una fogata en el patio, arrojando ramas secas que crepitaban y siseaban como pequeñas serpientes. Lynn sostuvo el medallón sobre el fuego, lista para soltarlo en las llamas. Pero en el momento en que abrió los dedos, un sonido vino del bosque, un gemido bajo y prolongado, casi humano, que erizaba los pelos de la nuca. El fuego ardió más brillante, como si sintiera la amenaza, y el medallón, al caer en la fogata, comenzó a sisear y derretirse, emitiendo un extraño humo verdoso que ascendía al cielo en espirales caprichosas. Lynn y ya retrocedieron, tomados de la mano, y Malay, que se había levantado junto a ellos, gruñó suavemente, mirando hacia el bosque. Los cachorros, sintiendo algo extraño, se apretaron contra sus patas. Sus pequeños cuerpos temblaban de miedo. El humo se disipó, y el medallón desapareció, fundiéndose en el fuego y dejando solo un puñado de cenizas que el viento llevó al bosque al instante. Se hizo un silencio profundo, casi tangible, como si el mundo entero contuviera el aliento. Lynn y ya esperaron, escuchando, pero no hubo más siseos ni susurros. El bosque cayó, como si se hubiera reconciliado con la pérdida de su secreto. Regresaron a la casa, abrazándose, y por primera vez en mucho tiempo sintieron alivio. Malay se acostó junto a la chimenea, los cachorros se subieron a su lado, y pronto toda la familia se sumió en un sueño tranquilo, rodeada de calor y luz. Pero en algún lugar en las profundidades del bosque, entre los árboles antiguos y las sombras oscuras, algo se movió. Un movimiento apenas perceptible, un débil brillo de escamas. Un susurro amortiguado demasiado silencioso para ser escuchado. La serpiente, tal vez herida, tal vez debilitada, no había muerto. Y aunque el medallón había desaparecido, sus ojos, ardientes con un fuego frío, aún miraban hacia la casa donde dormían Lynn, Jay y sus perros. La historia había terminado, o quizás apenas comenzaba. El bosque guardaba sus secretos, y el tiempo diría si decidiría liberar a sus guardianes una vez más. Por ahora, la casa al borde del bosque permanecía en silencio, rodeada de estrellas, y la noche seguía su curso, ocultando en sus brazos tanto los secretos luminosos como los oscuros.